Hola y bienvenidos a The Ideas Podcast, episodio número 17. Hoy con un tema diferente, interesante y muy relacionado a lo que hablamos con la inteligencia artificial la semana pasada. ¿Trabajo para vivir o vivo para trabajar? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo busco el balance? ¿Y cuánto mi mente puede afectar las cosas que yo puedo lograr en mi vida? Soy Julián y este es The Ideas Podcast, un espacio donde exploramos cómo lograr esa transformación real en nuestra vida, encontrar claridad en nuestras metas y construir el equilibrio entre la carrera y nuestra vida personal. Aquí hablamos de ideas que inspiran, de historias de éxito y también de aquellos momentos no tan buenos que nos enseñan a levantarnos con más fuerza. Este podcast va más allá de simples consejos, se trata de herramientas reales para que juntos tomemos el control de nuestro camino y enfrentemos los desafíos con disciplina, valor y sabiduría. Porque si algo nos impulsa es el deseo de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, alcanzando un impacto positivo no solo en nuestras vidas, sino en las de todos los que nos rodean. Si el día de hoy recibiéramos una noticia de que tenemos un cáncer terminal, tuviéramos un mes de vida, probablemente muchísimos de los problemas que por los cuales hoy usted se queja, ya no tendrían importancia o serían mucho más insignificantes. Es demasiado fácil para nosotros o es más fácil ponernos metas tangibles. Voy a ganar tanto dinero, voy a comprarme aquel carro, voy a ahorrar tanta plata, voy a comprarme aquella cosa que siempre quiero. Pero cuando pensamos en realmente cuáles son nuestros objetivos de vida o cuáles son las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros, esas cosas puede ser que queden de un lado o nos es más difícil ponernos metas que son intangibles o que tal vez no están tan claras o tan definidas, y al final de cuentas, pues muchas de las metas que a veces nos terminamos poniendo, esas metas materiales, esas metas tal vez tangibles, cuando llegamos a alcanzarlas, no eran tanto lo que yo esperaba. No me hacen sentir feliz como yo pensaba que me iban a hacer sentir feliz, o no representan tanto o tanta importancia como yo pensé que tenían. Pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos objetivos que tal vez no son tan tangibles? Por ejemplo, vivir una vida más tranquila que me permita pasar más tiempo con mi familia, pero ganando la misma cantidad de dinero. Y es que a veces no nos detenemos a pensar verdaderamente si las metas que nos estamos poniendo, los objetivos que nos estamos poniendo, nos van a causar una satisfacción real en nuestra vida y nos vamos a sentir satisfechos al momento de llegar a eso. Y bueno, la semana pasada hablamos de la inteligencia artificial y cómo podemos implementarla en nuestra vida, cómo podemos hacer planes, cómo podemos hacer metas muy específicas, cómo podemos aprender ciertas cosas. Pero hoy quiero complementarlo con el tema de cuánto afecta o cuánto, no importa la meta que nosotros nos pongamos, cuánto efecto tiene nuestra mente y nuestros pensamientos en todo esto. Porque sea que nosotros nos pongamos una meta, al final de cuentas, ponerse la meta es importante, pero aún más importante o tiene que ir muy complementada con los sistemas, que hablamos también un poco por encima la semana pasada. Y es que esos sistemas van de la mano con lo que yo pienso y cómo yo estoy viendo esas metas, si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Y eso depende muchísimo si yo voy a lograr el éxito en mis metas o no. Y cómo tener un balance para yo saber cuáles son mis prioridades, qué es lo que es verdaderamente importante para mí, y al momento de que yo tengo unas metas que están alineadas con mis prioridades y que yo tengo los pensamientos correctos, eso me va a permitir decir que no a cosas que no están alineadas con mi plan, y eso pues me va a permitir llegar a las metas o inclusive cumplir las cosas que yo quiero de una manera muchísimo más positiva. Ahora, volviendo al tema del trabajo y de las metas que a veces nos ponemos en el trabajo, creo que todos hemos pasado por momentos donde pues tenemos que trabajar mucho.
Yo hace unos años trabajaba más o menos 16 horas al día seguidas y tenía un montón de cosas que hacer y sentía como que si no cumplía con todas esas horas, si no cumplía con todo esto, iba a fracasar. Y hace un tiempo, y principalmente cuando nació mi hijo, me di cuenta que es más importante encontrar un equilibrio, priorizar de una manera apropiada, aprovechar los tiempos que tenemos en familia, y eso no solo me permitió ser muchísimo más eficiente, sino también tener más energía, mejorar mi rendimiento, mi salud física y mental. Como por ejemplo a veces el descanso. El descanso yo lo daba por un hecho. Yo dormía 4 horas y seguía funcionando según yo normal, pero hay estudios que demuestran que entre más descanso tengamos, la privación del descanso apropiado lo que hace es deteriorar más bien la forma en que razonamos, la forma en que pensamos, y por esto tenemos peor reflejos, peor concentración, peor cosas que podríamos resolver en un tiempo, podemos durar un montón más de tiempo simplemente por el hecho de estar cansados. Y en este punto es donde quiero hablar un poquito más del tema de la mente y qué tan importante es la mente, porque a veces lo damos por sentado. Nos ponemos la meta, nos ponemos lo que queremos hacer. Si usted ha escuchado un poco de este podcast, pone los sistemas, los hábitos que van a soportar esa meta que usted tiene y entonces le empiezo a hacer. Pero se nos olvida a veces trabajar en nuestra mente para poder nosotros verdaderamente lograr esas cosas. Y eso lo encontré en un libro que me estoy leyendo en estos días, que se llama Flourish, de un autor que se llama Martin Seligman, que él habla de un concepto que en español suena un poco extraño, pero que se llama la indefensión aprendida. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se come? ¿Y qué es lo importante? Bueno, existe evidencia científica de que comprueba que al estar nosotros o al sentir que estamos en una situación donde estamos totalmente indefensos, donde no hay escapatoria, donde no hay salida, estamos en esa situación que nosotros en algún momento nos sentimos indefensos, que no había salida, que no había nada que hacer. Eso nos hace estar muchísimo más propensos a continuar con un patrón de una situación, en una situación que tal vez sí teníamos salida, que tal vez sí teníamos formas de escapar o formas de solucionar el problema, pero esa indefensión aprendida que aprendimos en una situación previa nos de una forma predispone para próximas situaciones. Y esto me voló a mí la cabeza porque en 1960, más o menos, 3 psicólogos y médicos que se llamaban uno Steve Meyer, Bruce Overminer y Martin Seligman, es parte del que escribió el libro, descubrieron esto, como les decía, que se llama indefensión aprendida. ¿Cómo fue que lo descubrieron? Bueno, pues separaron el grupo de personas en 3. Uno era el grupo escapable, entonces estas personas las expusieron a un sonido o a un evento incómodo que era un sonido. Ese sonido ellos lo podían, por medio de un botón que se encontraba en la pared o en el suelo, podían estriparlo y el sonido se detenía. Entonces cada vez que sonaba el sonido ellos podían tomar una acción y con eso eliminaban el sonido. El otro grupo era el grupo del inescapable, que se exponían al mismo sonido, pero no había forma de eliminarlo. Ningún botón, ninguna escapatoria, tenían que escuchar el sonido y era aleatorio el momento que sonaba y no. Y el tercer grupo era un grupo de control al cual no se le expuso a ningún sonido. Lo interesante de este experimento fue lo que pasó después, porque los mismos grupos de personas lo que hicieron fue exponerlas a un segundo experimento en una segunda locación totalmente diferente, que lo que hacía era, les ponían una caja enfrente y esta caja emitía un sonido. El sonido, al tocar la caja a los lados, o había una forma que si usted la tocaba, el sonido moría o desaparecía. Tanto las personas del grupo escapable como las personas del grupo de control fácilmente lograron encontrar
la forma de hacer que el sonido parara. Sin embargo, los grupos de las personas inescapables, que anteriormente no habían forma de lograr callar el sonido, ni siquiera lo intentaron. Se presentó la situación y ni siquiera intentaron callar el sonido. Y esto es clave y esto es muy importante porque puede ser que nosotros en nuestra vida y en las acciones cotidianas que nosotros tengamos nos encontremos en situaciones que podemos perfectamente haber resuelto, que podemos perfectamente haber sobrellevado de una mejor manera, pero ni siquiera lo intentamos porque tenemos una predisposición hacia que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a hacer. Sí, yo me pongo esta meta, pero yo estoy por detrás sabiendo que no lo voy a lograr. Y la segunda parte del experimento es aún más importante o más interesante en mi opinión y se llama el tema del optimismo aprendido. Y es cómo yo puedo entrenar a mi mente, cómo yo puedo aprender a ver las cosas de una manera diferente, enfocarnos en las cosas que yo puedo controlar y cómo eso tiene efectos reales y efectos visibles en mi salud, en mi familia, en mi vida, en mi trabajo y etcétera. Y me gustaría hacerles otro ejemplo que trae el libro relacionado con esto para que vean que, y lo pueden perfectamente validar, es un estudio que habla de la biología del optimismo y la salud en el trabajo, específicamente en enfermedades cardiovasculares. Lo que hicieron en 1980 en un experimento fue agarraron 120 hombres que habían tenido un ataque cardíaco. Y lo que hicieron fue hacerles unas preguntas pregrabadas, todas las preguntas al mismo tiempo. Les preguntaron sobre su familia, sobre su trabajo, sobre los pasatiempos, sobre las cosas que les gustaban y no. Y en ese momento, pues dependiendo de las preguntas, lo que hacían era clasificar a las personas en un nivel de optimismo y pesimismo. Eso se hizo, les puedo después compartir cuáles eran el tipo de preguntas, pero básicamente les hacían alguna pregunta y cuando la persona decía por qué, las razones del por qué, ahí es donde entraba el comentario positivo o el comentario positivo. Y esto, pues, hubo un método científico para catalogar a estas personas de una manera del más positivo al más negativo y lo que querían hacer era ver cuáles eran, como les decía, los más optimistas y los más pesimistas. ¿Por qué esto es importante? Porque 8 años después, la mitad de los hombres habían muerto de un segundo ataque cardíaco, ataque al corazón. Y ellos querían, con este estudio que hicieron, intentar predecir cuál era la causa que afectaba más el tema de volver a recurrir en un ataque cardíaco. Y fue muy interesante porque ninguno de los factores de riesgo normales pudieron prevenirlo. Ni el tema de presión arterial, ni el tema de colesterol, ni el tema de qué tan fuerte fue su primer ataque cardíaco. Ninguno de los factores normales o que uno podría pensar lograron explicar por qué o cuáles eran las razones por las cuales una persona o estos hombres tuvieron un segundo ataque cardíaco. La única forma o el único, digamos, análisis que logró predecir de una manera correcta y muy acertada cuáles iban a tener un segundo ataque cardíaco, aunque ustedes no lo crean, fue el optimismo. ¿Y qué era el optimismo? Bueno, ¿y por qué? Les digo esto, porque bueno, de los 16 hombres más, digamos, más negativos o más pesimistas, 15 se murieron. Óiganme bien, de los 16 más pesimistas, 15 se murieron de un segundo ataque cardíaco. 15, eso es muchísimo. Y de los 16 más optimistas, solo 5 murieron de un ataque cardíaco. Esto confirmó y se confirmó en otro montón de estudios que se hicieron, también uno en 1986 con 1.300 veteranos en Minnesota, uno en Europa en 1996 con 202 muestras de 994 adultos en Londres, también en otro estudio. O sea, el libro habla de varios estudios y lo que
lo que llegó a la conclusión fue de que verdaderamente es increíble cómo la forma en que nosotros vemos nuestra vida y nosotros pensamos afecta nuestra salud y afecta nuestro futuro. Es impresionante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cultivar una vida donde somos más positivos, donde vemos la vida de una manera más positiva y logramos tener estos factores que nos ayuden a lograr nuestras metas y a verdaderamente saber qué es lo más importante en nuestra vida? Bueno, los optimistas interpretan los desafíos como cosas temporales y controlables. Tenemos que cambiar la forma de cómo te hablas a ti mismo y eso puede transformar la forma en que percibimos las situaciones. Entonces les traigo 3 prácticas que podemos cultivar en nuestra vida para ser más optimistas, para ser más positivos y está, como les decía, pueden creerme o no y pueden revisarlo en el libro este de Flourish y los estudios están en internet también de cómo al yo ser más positivo puedo afectar mi salud, mi mente, mi rendimiento y un montón de cosas. Entonces, bueno, la primera idea que les tenía, como saben, este podcast es de ideas y de cosas prácticas. Entonces, la primera es, tenemos que identificar los pensamientos negativos. Es demasiado importante. Por ejemplo, si a usted algo le sale mal o si usted falló en algo que quería hacer, lo primero que usted piensa es, bueno, siempre es lo mismo. Qué pereza, siempre me pasa lo mismo, yo siempre soy así, yo soy aquí, ¿verdad? Como a veces le llegaba a uno cuando lo regañaba la mamá, ¿verdad? Bueno, tiene que primero estar atento a esos comentarios. Esta semana hablaba con una persona y entonces estábamos hablando de cuáles eran esos triggers o esas alertas a las cuales tenemos que estar más atentos, porque a veces uno dice, es que sí, yo tengo que salir de mi zona de confort, yo tengo que confiar más en mí. Bueno, ¿y eso qué significa para usted? ¿Qué significa? Lo que pasa es que nosotros decimos eso de una manera tan genérica que creemos que porque ya lo decimos, voy a salirme de mi zona de confort, ya y mágicamente me salgo de mi zona de confort. No. ¿Qué significa para usted salirse de la zona de confort? ¿Qué significa para usted esas respuestas negativas ante las situaciones? Bueno, tiene que estar atento a cuando usted tiene pensamientos negativos. Y esos son como estar atento cuando usted se habla mal a usted mismo, si dice soy un tonto, soy un idiota, soy aquí, soy allá, porque y reformularlo a eso es un obstáculo temporal y puedo aprender y mejorar. Si usted dice, es que yo soy un tonto y se queda ahí en que usted es un tonto, entonces se va a quedar tonto. Si usted dice que no, eso es algo temporal, yo voy a salir de aquí, o puede darse la oportunidad de sentirse mal, sentirse ahuevado, sentirse triste, pero no se hable negativo a usted mismo. O si se habla negativo, tenga esa alerta y reformule la pregunta y decir, ok, sí, cometí este error, pero yo puedo cambiar esto. Yo tengo el control de cambiar esto. Y use afirmaciones positivas al empezar el día. Hoy es una oportunidad para crecer, hoy es una oportunidad para para hacer un buen día, lea frases motivacionales, todo esto ayuda. Otra cosa que a mí me ha parecido bien bonita es practicar gratitud. ¿Y por qué es que es útil? Porque nosotros puede hacerlo en un cuaderno, puede hacerlo en su teléfono, puede hablarlo con su pareja en las noches. Nos enfoca al final del día en que en vez de qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos y por qué es que estamos nosotros agradecidos, y entrena a su mente a encontrar vínculos positivos aún en días difíciles. Entonces, al final del día, piense en 3 cosas por las cuales usted se siente agradecido. No tienen que ser cosas, ¿verdad? Gané X cantidad de plata, aunque sí puede ser, ¿verdad? Pero pueden ser cosas como, hey, mira, tuve una conversación bonita con esta persona, o hey, mira, hoy me sentí como con más energía. Son cosas, pueden ser cosas pequeñas, y si usted también, una recomendación que le puede funcionar es llevar, hay algunas aplicaciones que te ayudan a llevar algún registro de esos tipos de cosas, y es muy bonito en un futuro, ¿verdad? Que usted se devuelva y decir, hey, mira, estoy agradecido por esto, y esto le sirve a usted de herramientas para el futuro. Y otra es rodearse de personas
optimistas. Y para mí el tema de con quién andas y te diré quién eres es súper válido y súper importante, porque a veces estamos con personas que nos rodean que son súper negativas. Y esas personas la verdad es que no aportan absolutamente nada a su vida. Entonces, si usted está, como usted ya identifica las cosas negativas en su vida, usted las puede identificar en otros. Y si usted está rodeado de personas que son muy negativas, pasan siempre hablando de lo mal, de lo que les hace falta y no desde un lado de gratitud, entonces creo que lo mejor es pues alejarse un poco de esas personas y más bien identifique cuáles son las personas que le traen a su vida, que lo inspiran, que lo ayudan a ver las cosas del lado bueno, y trate de pasar tiempo con ellas. Y si no tiene acceso a personas así, todos sus amigos son unos negativos, bueno, primer red flag, ¿verdad? Cambie sus amigos. Y la otra es, puede acceder a podcasts, puede acceder a videos, puede acceder a contenido en redes sociales que sea positivo, de personas que promueven el crecimiento y promueven la resiliencia. Estas 3 cosas prácticas creo que nos van a servir o les pueden servir montones para vivir una vida, no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Y pueden perfectamente ser replicables, pueden hacerlo ahí con su familia, pueden hacerlo con su pareja, pueden hacerlo de manera individual. Y también me gustaría darles unos 3 consejos o estrategias para mantener usted el balance y esas prioridades que les decía ahora. La primera es, defina cuáles son sus no negociables. ¿Qué es lo más importante para usted fuera del trabajo? ¿Cómo quiere usted que lo recuerden? ¿Cómo quiere usted vivir su vida? Eso es muy importante, definir qué cosas no son negociables para usted. Practique la desconexión activa. Al final del día, apague las notificaciones de su teléfono, dése un rato para leer, para aprender algo y dedique un tiempo a las cosas que usted disfruta. No hay nada más frustrante que uno querer hacer algo y no poder hacerlo. Entonces, si a usted le gusta algo y algo quiere hacer, pero no lo está haciendo, saque un tiempo para hacerlo. Porque esa desconexión o esa conexión con las cosas que a usted le gustan, que lo hace sentir vivo, que lo hace sentir bien, son hiper necesarias para su vida. Entonces, conecte con las cosas que son importantes para usted, con las cosas que usted verdaderamente quiere hacer. Y la tercera es, encuentre pequeñas victorias. Al final del día, busque algo, o durante el día busque algo que usted pueda controlar y que lo pueda celebrar, que usted tuvo el control de cambiarlo y celebre esos cambios, aunque sean pequeños, aunque sea que salió a caminar, hizo ejercicio, leyó una página, habló con alguien interesante, escuchó 5 minutos de un podcast, aprendió algo nuevo, etcétera. Todas esas cosas, celébralas más a menudo porque son importantes. Y los invito a reflexionar la próxima vez que se encuentren atrapados en el trabajo, en alguna situación, que se sienten que no hay salida o esa indefensión que aprendimos en una situación anterior, piense si realmente eso importa tanto como para descuidar su salud, descuidar su familia, descuidar sus sueños y descuidar sus planes. Espero les haya gustado el podcast de hoy. Espero que tengan una bonita semana y de nuevo muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado hasta este día. Espero que les gustara. Si les gustó, denle like, comenten, eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas y que el contenido siga pues llegando a muchísimas más personas que les está ayudando. Que tengan una bonita semana.